A partir de este momento, los invitamos a formar parte de esta mesa donde se componen y descomponen los problemas del país. RCR presenta Buen Provecho. Monitor de Derechos Humanos, con el abogado penalista Fernando Fernández. Buen mediodía y buen provecho. Les deseamos a todas las personas que nos escuchan. Les habla Fernando Fernández, director del Monitor de Derechos Humanos. Seguidamente diremos los créditos. En la dirección general de la estación está Jaime Nestares, en la gerencia de producción Willy Zarcaya, en la producción del programa Carla Sons, en los controles Gregorio González y quien conduce el programa Fernando Fernández. Estamos en todas las plataformas digitales rcr750.com, rcr.tv y RCR750, en YouTube RCR750. Esta es la radio que se ve. Nuestros canales de contacto son el Monitor de Derechos Humanos en Twitter, @DHMonitor y @FM_Fernández. Y tenemos los hashtags siguientes: Monitor de DH, Observa Crímenes y Observa Atrocidades. El correo electrónico es fmfmonitordh@gmail.com. Hoy, 16 de junio de 2021, tenemos el agrado, el placer, el orgullo de presentar al doctor Víctor Rodríguez Cedeño, quien es abogado, diplomático, ex representante alterno de Venezuela ante las Naciones Unidas y, por si fuera poco, también estuvo involucrado en la discusión del Estatuto de Roma, siendo él una persona que estuvo a su vez en el Comité de Derecho Internacional de la ONU. O sea, alguien que conoce muy bien el estatuto, que lo conoce desde el principio y que tuvo que ver pues, en el debate de la ONU en cuanto a los contenidos del Estatuto de Roma. Hoy vamos a hablar de la situación 1 de Venezuela ante la FCPI, balance y perspectivas. ¿Cómo estás, Víctor? ¿Cómo te va? Hola, Fernando, muchas gracias por invitarme a tu programa que tan oído y visto por todos. Contento de compartir contigo sobre este tema, sobre todo tan importante. No, los encantados somos nosotros, Vitoco. Ya te voy a tratar en confianza, ¿no? Porque claro, además ese es uno de los, digamos, sobrenombres que evidencia pues tu personalidad carismática y sobre todo tu calidez humana en la comprensión de estos temas y sobre todo en el dominio intelectual de algo tan importante. Primera pregunta, Vitoco. Sí. ¿Qué dijo la fiscal? ¿Qué dijo la fiscal? Bueno, yo creo que lo que está planteado ahora es que ella, a pesar de haber adelantado, de avanzado todo lo que ella está segura que ha podido suceder, que es que hay razones fundadas para iniciar el que se están cometiendo crímenes y que por lo tanto se puede abrir la investigación, ella, a pesar de eso, se encontró con, lamentablemente, una gestión ante la sala de cuestiones preliminares, una suerte de control que no estaba previsto y le ha debido retraerse un poco, de tener la decisión que tenía ella que hacer o que anunciar ayer. Lamentablemente, yo creo que esta gestión que se hizo ante la sala de cuestiones preliminares representa un control preliminar. Es un poco extraño porque todavía no se ha iniciado la investigación, no se trata de una apelación, sino de un control previo. Y bueno, la fiscal, yo creo que en pocas palabras ella ha dicho constantemente que sí hay elementos suficientes para concluir en que en Venezuela se están cometiendo crímenes de lesa humanidad y que por lo tanto hay razones para abrir la investigación. Y se va a abrir, se va a abrir. Esto yo creo que son tácticas muy bien montadas, muy oportunas para ellos, de llevar ante la sala de cuestiones preliminares y más adelante lo harán de otra forma, de todas las, para evitar que se inicie la investigación y que posteriormente se abran los casos individuales para responsabilizar penalmente a los responsables de los actos que se han cometido desde 2014 por lo menos. ¿Era necesario ese control? ¿Es algo ilegal? ¿Está dentro de los parámetros? ¿Es lo usual? ¿Es lo correcto? Bueno, hasta ahora esta práctica es una cosa interesante, ¿no? El estatuto fue hecho de una manera
Bueno, tú recuerdas, tú estuviste con nosotros muchos años en los años 95, 96. Es un texto complejo, pero a la vez de complejo no tiene todo. Y se ha venido desarrollando prácticas, por ejemplo, esto del examen preliminar son prácticas que la misma fiscalía ha adoptado, ha desarrollado. Bueno, y esto es una práctica, yo no la había visto, pero en todo caso es una gestión que se hizo previo al que la sala de cuestiones preliminares admite, pero es antes del inicio de la investigación, porque la investigación podía haber sido recusada, impugnada de acuerdo con el artículo 18 y el artículo 19, por ejemplo, por lo menos el artículo 18 en este momento de la fase de investigación. Pero bueno, hubo un control que tomó la sala de cuestiones preliminares y la fiscal no ha tenido otra cosa que seguir el curso de esta decisión de la sala de cuestiones preliminares. Sí, yo creo que no era necesario, pero tampoco es algo ilegal. Lo interesante es que esta es una acción, o este examen preliminar fue abierto primero motu proprio, es decir, fue de oficio abierto por la Fiscalía. Y además de eso, hay un referral, hay una remisión de 6 estados partes, nada más y nada menos, ¿no? Entonces, en esa situación, entiendo yo que la fiscal era absolutamente soberana, no era necesario ese control. ¿Es cierto eso? Yo comparto esa opinión, yo comparto esa opinión, y recordemos efectivamente que la Fiscalía actúa en base, en base a la información que ella recaba y que ella recibe de la sociedad civil, que por cierto ha jugado un papel extraordinario en este proceso. La primera fase de esta situación la lleva ella en base a, bueno, por iniciativa propia, pero fundamentada con base en todos estos informes que ha recibido de la sociedad civil y de otros órganos y organismos internacionales. Y por supuesto, la remisión que hacen los estados complementa la importancia el impacto de este proceso que tiene que llevar a una investigación. Y estoy de acuerdo, esto no es una cuestión ilegal, yo no creo que haya una violación del derecho interno de la Corte, ni mucho menos de sus reglas de procedimiento, pero bueno, una cuestión extraña que es precisamente el desarrollo de la práctica, porque esto es un tribunal que se está haciendo no solamente sobre la base del estatuto y de los criterios doctrinales, sino de una práctica constante que ella está desarrollando, y así lo vemos en la Fiscalía, la forma en que trabaja, esto de los exámenes preliminares, las fases que se están haciendo. Es más, el sistema todavía, y está muy lejos de ser perfeccionado, el sistema está mejorando. Hay un grupo de trabajo en este momento que está tratando de mejorar los procedimientos, el funcionamiento de los órganos. Y bueno, ese es parte no es un órgano fácil, no es un órgano, es un órgano nuevo. Estábamos acostumbrados a los tribunales ad hoc que eran creados post hechos, post situaciones, y bueno, eran distintos, no estaban sometidos al control que lleva la Corte, porque son 127 Estados miembros, 130 Estados miembros que controlan el funcionamiento. Es decir, es un sistema complejo que se va desarrollando y va perfeccionándose, y esperemos que se perfeccione. Mucha gente cuando ve estas decisiones piensa que la Corte no sirve, que la Corte no funciona, que la justicia penal está en crisis. No, yo no comparto esas ideas, lamentablemente, para algunos, pero yo creo que la Corte tiene deficiencias, evidentemente, deficiencias derivadas de muchas cosas, unas de la estructura, del funcionamiento, y hay que mejorarla porque es la única herramienta que tenemos en la mano en este momento y a futuro para combatir los crímenes internacionales. De otra forma, esa lucha que comenzó en 1863 después de San Solferino con la primera iniciativa de Henri Dunant, hasta el 98 fue un proceso larguísimo, complicadísimo, de parálisis, muchas veces gravísima, donde no se le daba ninguna atención. Pero bueno, llegamos a esto y ahora tenemos es que mejorarlo, no criticarlo para destruirlo, sino mejorarlo, criticarlo, por supuesto, para mejorarlo y que pueda llevar a cabo la función para la que se hizo, que ahí también vale la pena precisar dos cosas. La Corte tiene una doble función, e incluso más, pero yo diría que la doble función de sanción, que es muy importante, y para eso fue creada, pero también preventiva. La acción de la Corte tiene un efecto preventivo. En la medida en que la Corte no actúe, pues los crímenes aumentan. En la medida en que la Corte se muestre como eficiente, como un órgano eficiente, pues se van a detener los crímenes. Además, yo diría, y es una experiencia de Nuremberg y de Tokio, que lo importante
lo más importante no es la sanción o el castigo a determinadas personas, a esas cúpulas, sino que a través de estos procesos se establece la verdad, se procede a la reparación de las víctimas, se satisface a las víctimas. Y eso ocurrió en Alemania. De muchos años después nos dimos cuenta, o la población alemana se dio cuenta que no le interesaba tanto la sanción, sino que a través de eso, como en el caso de Eichmann, lo que se logra no es castigar a 1 o 2 o 10 o 25 personas, sino que se logra establecer la verdad de los hechos y la gente se siente satisfecha, la sociedad, porque nosotros somos víctimas. Hay la víctima directa, los familiares de las víctimas, pero nosotros somos la sociedad y somos la víctima en general y somos los que tenemos todos estos derechos de seguir adelante en este proceso de justicia penal internacional. Varios de los temas de esa comisión de reforma del Estatuto de Roma y de la Corte como tal, tiene que ver con el problema de los recursos de la Corte, ¿no? Los recursos económicos, financieros, para poder tener equipos suficientes dedicados exclusivamente a los casos y a las situaciones, ¿no? Y otro asunto también es el idioma, ¿no? Por lo que hemos sabido de la propia boca del fiscal Tarek, en los últimos meses su despacho introdujo 11 documentos con información, con datos, con anexos, etcétera, que tenían que ser traducidos al inglés o al francés para la comprensión, que son los idiomas de los magistrados, de la propia fiscalía, ¿no? Entonces, ahí hay un temazo sobre lo cual trabajar. Pero parte de lo que reclamaba el fiscal es que la Corte no colaboraba con su gestión, con la gestión del fiscal Tarek. ¿Qué tiene que decir sobre eso? ¿Está obligada la Corte a cooperar? ¿O es el Estado venezolano que tiene que cooperar con la Corte? ¿Cómo es esa situación de cooperación? Bueno, yo creo que la cooperación la vemos desde dos puntos de vista diferentes, ¿no? Uno es cuando el Estado tiene la obligación de cooperar con la Corte para detener, para procesar, para recabar pruebas. Ese es un tipo de cooperación. La otra cooperación es la cooperación positiva, que es cuando es posible, cosa que no está planteada en Venezuela, que los órganos tengan la capacidad y la voluntad de actuar. Entonces, bueno, la Corte los va a ayudar, va a cooperar con esos estados en materia legislativa, por ejemplo, en materia estructural, el funcionamiento de los órganos de Poder Judicial, etcétera. O sea, es decir, hay una cooperación positiva pero en este momento la Corte, ¿qué cooperación puede darle la Corte al gobierno en este momento? Cuando no hay un poder judicial independiente, cuando no hay una legislación interna, cuando no hay un sistema de pena establecido para estos crímenes. Es decir, hay una cooperación que se plantea, pero vamos a ver qué tipo de cooperación es la que se puede plantear, que se puede lograr en este momento. Yo creo que mientras no se inicie la investigación, no hay. La complementariedad va a tener que funcionar, porque yo no creo que pueda remitirse en la situación de Venezuela a los tribunales nacionales. Aquí no hay ninguna voluntad ni de investigar, ni de procesar, y mucho menos de juzgar a los principales. Yo no creo que el Poder Judicial vaya en este momento a procesar a la cadena de mando al más alto nivel. O sea, sería, bueno, imposible, impensable que en este momento se iniciase una investigación contra el presidente o contra el ministro de la Defensa. Sería absurdo. Estamos juzgando, investigando algunos autores directos de rango muy inferior, responsables evidentemente, pero la Corte, sabemos, ha sido creada para castigar a los responsables de más alto rango de las administraciones, los que están cometiendo los crímenes y los que participan en ese elemento de sistematicidad, que es el que justamente caracteriza los crímenes internacionales. En respecto a los idiomas, me parece interesante y retomo esa idea porque lamentablemente cuando se negociaba, desde el comienzo se decidió que sería español e inglés, y claro, nosotros los hispanoparlantes no íbamos a insistir, eso iba a debilitar el proceso de negociación en ese momento, y se quedó así. Pero yo creo que es el momento de introducir con fuerza en este momento que se incorpore el idioma español como uno de los idiomas más importantes, y esto es una táctica dilatoria, o sea, mandar los documentos en español es simplemente los volúmenes que mandaron ahora, con anexos, miles de páginas. O sea, mientras se traduce eso, por supuesto, afecta no solamente la capacidad de trabajo de la fiscalía, sino que los recursos financieros. Me imagino que tendrán que contratar gente adicional, traductores, etcétera, para poder tener los documentos a la mano.
Y no es porque no hablen español los jueces, seguramente más de la mitad de los jueces, a lo mejor el fiscal luego habla español también, no lo sé. Pero en todo caso, el pasar al español, al inglés o al francés va a tomar mucho tiempo y forma parte de esa táctica dilatoria y de confusión que tratan de introducir en este momento en los procesos en la corte, en el proceso en la corte. Está muy bien, vamos a ir a un corte institucional, pero quiero dejar en el aire el tema de los máximos responsables de no prevenir, de no impedir y de no castigar los delitos, porque me parece que es un tema crucial para que quienes escuchan este programa entiendan la importancia de lo que estás diciendo y de lo que está haciendo la fiscal y tarea que le queda ahora al nuevo fiscal. Entonces vamos a un pequeño corte y ya regresamos. Muchas gracias. Los grandes temas se debaten en la mesa. Buen provecho. Por RCR 750, la radio que se ve. Y síganos en Twitter en @RCR750. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Amigos, quiero recomendarles el maravilloso servicio de talabartería y zapatería principal. Todo en reparación de artículos de cuero, pero también tela sintético y lona. ¿Quieres rescatar maletas, maletines, morrales o quieres embellecer tus zapatos y carteras? Talabartería y zapatería principal. Visítalos en el Centro Comercial Galerías de Prados del Este. Talabartería y zapatería principal. El arte de trabajar el cuero. En Global Therapy seguimos comprometidos con tu rehabilitación física, te ayudamos a recuperarte de tu posoperatorio y en el alivio del dolor. Búscanos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso Nivel Empresarial 2 a través de Twitter e Instagram o llámanos al 0412-256-1104. Y no olvides lavarte las manos con agua y jabón y cumplir con el distanciamiento social. Global Therapy y despídete del dolor. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Escuchas Buen Provecho por RCR 750, la radio que se ve. Nuevamente en su programa Monitor de Derechos Humanos, acompañado en este momento de el doctor Víctor Rodríguez Cedeño. Quedó en el aire el tema de los superiores, su responsabilidad y el asunto que está investigando la Fiscalía venezolana en torno a los autores inmediatos, directos, pero que son de baja categoría en cuanto a su jerarquía. ¿Por qué es tan importante investigar a los máximos superiores? ¿Y cuál sería la señal de que están haciendo lo correcto aquí en Venezuela? ¿Un antejuicio de mérito? ¿Una comisión de la verdad? ¿Un proceso de transición abierto, claro y definido? Es decir, ¿cuáles serían los indicadores que señalarían que sí se va a hacer el esfuerzo correcto para impedir que la Corte entre en funcionamiento? Bueno, yo creo, en primer lugar, que el establecimiento de la responsabilidad penal individual de los superiores es muy clara en el sentido de que ellos son responsables de los actos que hagan los subalternos. Siempre, por supuesto, cuando no actúan, cuando no lo pueden impedir, o cuando no lo impiden porque no lo quieren impedir, etcétera, o incluso cuando desde arriba ordenan todas estas políticas. Y yo creo que no solamente es que el responsable es quien dice torturen a fulano, sino el responsable es quien promueve, quien incita, además, quien establece las políticas sistemáticas, o sea, las políticas de Estado. Aquí hay planes, el plan Zamora, el otro plan, o sea, hay una cantidad de documentos que se han filtrado, que se conocen públicamente, que ellos mismos han publicado, donde se hacen una serie de órdenes, se dan una serie de órdenes a los subalternos para que procedan a los actos, a tortura o desapariciones o asesinatos, de cualquier tipo de actos constitutivos de crimen de lesa humanidad. De manera que se premian inclusive. Se premian. Sí, se premian. Ahora, por supuesto, en este momento, para evitar y para decirle a la Corte, mire, no, si nosotros tenemos un sistema judicial que funciona, mire, estamos en este momento investigando 4 casos de 500, para empezar. Y en segundo lugar, estamos trabajando con el soldado o el
o el torturador del piso 4, que es fulano de tal. No, o sea, lo que hay es que la obligación que tiene el Estado es ir a investigar esa política sistemática y de dónde viene esa orden, y responsabilizar, lo que es el sentido de la Corte y de todos los tribunales penales que conocemos, a los de mayor rango. Esa es la idea. Los otros serán juzgados también, por supuesto, en su oportunidad. Y eso forma parte, yo diría, de una política de transición, una justicia transicional que en algún momento vamos a tener que tener, de cómo se van a procesar toda esta gente, cuáles son las penas que se van a establecer. Es decir, cuando se reinstitucionalice el país, se reacomode las instituciones, se proceda a ordenar el país, van a haber una serie de acuerdos que, por supuesto, la justicia no se negocia. Y estos crímenes son, además de imprescriptibles, forman parte, son superiores a todo, de manera que nadie puede ni negociarlos ni proceder a ningún tipo de amnistía y perdón, porque hay una responsabilidad ante las víctimas y ante la sociedad misma. Y además, ante todo, ante el futuro, porque la repetición depende en gran medida de la confianza que se tenga en estos procesos de transición. Pero en todo caso, esto es un tema que tiene que ubicarse en algún momento en la justicia transicional. ¿Cuál es la justicia penal que se va a establecer? ¿Cómo se debe establecer? ¿A quiénes se debe juzgar? ¿Cómo se debe reestructurar el sistema interno? ¿Cómo se debe reformar la legislación nacional para incorporar estos crímenes? ¿Qué penas deben establecerse? ¿Cómo se debe cooperar con la Corte? ¿Quiénes se debe entregar y a quiénes no se debe entregar? O sea, ahí debe haber, lo que no se puede negociar es yo voy a perdonar a fulano para poder hacer unas elecciones, por ejemplo, o para poder hacer tal cosa, o negociar en algún paquete político. No, esto es innegociable. Y tendrá que ser sancionado. O sea, si no, le preguntaremos a las víctimas y a los familiares de las víctimas y de la sociedad en general, y yo creo que todos están de acuerdo. No es venganza, no es retaliación, no es nada de esto, es simplemente justicia. Y justicia lleva la paz, y la paz va a llevar la estabilidad y el progreso que todos queremos, porque eso ha sucedido. Bueno, si vemos todo lo que pasó en los países del este, todos los procesos que se abrieron, mismo en Alemania, o sea, se fueron cerrando las heridas con lo que tenían que castigarse, con las penas que se establecieron, etcétera. ¿Cuál es el balance, en opinión de Víctor Rodríguez, de lo que hizo la fiscal y lo que dejó de hacer? ¿Y qué le espera al nuevo fiscal en cuanto a sus responsabilidades en el caso? Bueno, yo creo que la fiscal, como en toda transmisión de mando, le debe haber dado al nuevo fiscal todos los expedientes pendientes, todos los casos pendientes. Por supuesto, esto no quiere decir que se va a amarrar al nuevo fiscal, porque yo me imagino que tiene cierta discrecionalidad para actuar en su tema, pero sí va a tener que tomar en cuenta, y este es un hombre que esta mañana hizo su primera declaración en la misma corte, él conoce muy bien todos estos temas. Está llamando a la cooperación, y aquí la gente a lo mejor puede confundirse. Él dice que él está de acuerdo con la cooperación que deben brindar los estados. Estamos de acuerdo con eso, pero hay esa cooperación para investigar, para procesar, para castigar, no para eludir la justicia, que esa es la cooperación que no podemos tener. Pero en todo caso, bueno, esa es la situación con la fiscalía. Ok, a él sí, le espera una gran tarea. Por supuesto, tiene criterio propio, pero se ha adelantado muchísimo. Yo creo que una de las cosas que quedan sobre el tapete es que ya los agentes del gobierno que pudieran ser investigables, repito, investigables, potenciales investigables, ya estarían a derecho en cierta medida, porque la fiscalía representa a todo el estamento político, civil y militar, ¿no? Y está actuando, están litigando como si hubiera un proceso y todavía no lo hay, porque es un examen preliminar. ¿Puedes aclarar un poco la diferencia entre un examen preliminar y una investigación para que la gente lo entienda? Bueno, el examen preliminar es este examen por el cual no es todavía el procedimiento, no es todavía el proceso penal, es simplemente establecer que hay una situación y que esta situación, en esta situación se están cometiendo crímenes internacionales, y ahí vamos a pasar a investigar para establecer y entonces pasar de la situación a los casos, que es la segunda fase, cuando se le dice a la sala de cuestiones preliminares, mire, vamos a comenzar ahora, nosotros queremos hacer esta investigación, se procede a abrir la investigación y tenemos estos casos aquí. No necesariamente tienen que ser abiertos al principio, pero ya por lo menos hay índices, que incluso en los informes, en el último informe de la misión de determinación de hechos, se señalan nombres y apellidos de personas que supuestamente son responsables de los autores de los directos o indirectos, por acción o inacción o omisión de los crímenes que se están cometiendo en Venezuela. Esa es más o menos la idea, la diferencia entre la situación
que va a permitir la apertura de los casos, y después los casos, por supuesto, se van a plantear como en un tribunal de instrucción, en una sala de instrucción, que es la sala de cuestiones preliminares. Allí viene la primera de imputación, los cargos, etcétera, etcétera. Vendrán apelaciones o no apelaciones, se pasará a primera instancia, vendrán apelaciones o no apelaciones, y será el veredicto final, como ha ocurrido hasta ahora. Hemos visto en los distintos casos y situaciones que se han estudiado que se ha pasado del examen preliminar a la investigación en plazos diversos, porque el estatuto no establece un lapso para decidir. Entonces hemos visto casos muy veloces como el de Libia, por ejemplo, o el de Myanmar, y casos muy lentos como el de Colombia, que ya tiene 17 años, empezó en el 2004, ¿no? ¿Por qué ocurren esas cosas y esas diferencias tan grandes? Bueno, yo imagino que eso es por funcionamiento de la misma oficina del fiscal. Hay casos, el de Sudán fue en 4 meses, o sea, el de Sudán fue del 2006 o 2004, en 4 meses ya estaba abierta la investigación. Yo creo, bueno, siempre hay presiones políticas de algún tipo o de otro sobre la fiscalía, no sobre los jueces. Los jueces son parciales independientes y la fiscalía también, pero se manejan temas, informaciones que la Corte tiene que estar muy segura, la fiscalía, de lo que va a hacer. No puede abrir una investigación. En el caso nuestro, pues ha habido muchísima documentación a favor de la apertura, pero también ha habido muchas acciones en contra de esa apertura por parte del régimen. Entonces, abrirlo sería de un solo golpe, digamos, para utilizar términos coloquiales. Podría crearle problemas a la fiscalía. La fiscalía tiene que hacerlo con la debida prudencia, claro, y eficiencia, que es lo que yo creo que ha faltado un poco en estos momentos. Yo no quiero hablar de parcialidad o imparcialidad, pero sí de eficiencia e ineficiencia. Ha habido, en el caso de Venezuela, porque hay elementos suficientes, pero son sumamente importantes, evidentes, no solamente pruebas, declaraciones, testimonios, exámenes de todo tipo, por órganos internacionales, por la sociedad civil, pero sobre todo en las misiones de determinación de hechos de Naciones Unidas, que, por ejemplo, es tan importante el valor de esos documentos que en el caso de Gambia contra Myanmar ahora, en la otra corte, en la Corte Internacional de Justicia, la ordenanza que adoptan el año pasado la Corte sobre el caso de Myanmar, que es en relación con la Convención sobre Genocidio, simplemente se basa, como dicen ellos, considera, es que ni siquiera dicen que son o no son, sino que se refieren constantemente a los informes, al informe de la misión de determinación de hechos. Es decir, son documentos incuestionables. Y yo creo que eso es ahí es donde yo creo que ha habido una gran ineficiencia de la Fiscalía, porque cuestionar esos documentos, por supuesto, hablamos que los umbrales deben ser más altos, que son muy bajos. No estamos en una etapa probatoria, además, estamos en una parte preliminar, donde no es lo mismo cuando empieza el proceso que vamos a acusar a fulano de tal, ya las pruebas tienen que ser mucho más evidentes, mucho más fuertes, más sólidas en esta parte, porque abrir la investigación es justamente lo que dije al principio, la función preventiva, lo importante que es para nosotros. Que imaginémonos que hace 3 años o 2 años y medio se hubiera abierto la investigación y hubiera empezado una cooperación de verdad con la Corte, y hubiera habido alguna relación. No hubiera habido más, no hubiera habido tantas violaciones y tantos crímenes internacionales cometidos en los últimos 3 años, pero no se hizo, y eso da pie a que yo me imagino que es la gente que torturaba, que ordenaba y que ejecutaba y hacía, no le importaba porque sabían que no pasaba nada. Ahora sí se dieron cuenta que sí puede pasar, y entonces están moviendo todos los recursos. Tienen un equipo de abogados excelente en este momento, una organización tremenda, tienen recursos, tienen un cabildeo por todos lados. Ayer están montando una, por ejemplo, que es una dilatoria interesantísima también, que es la situación 2. Están montando unos seminarios en Ginebra, en un instituto que no es el Instituto de Altos Estudios Internacionales de Ginebra, pero un instituto de relaciones internacionales que está en esa ciudad, y en otros países donde los especialistas están formando un poco la doctrina en favor de que tales sanciones son constitutivos de crímenes internacionales de lesa humanidad en particular. Y eso no es así, pero bueno, lo van logrando porque tienen muchos recursos y muchas formas, y por supuesto la Fiscalía tendrá que desechar en cualquier momento, cerrar el caso de la situación 2, porque es imposible determinar de la intención de la administración de Estados Unidos con la adopción de medidas que son legales y legítimas además,
pueden ser constitutivos de crímenes de derecho internacional o crímenes internacionales. Eso es absurdo. Las sanciones, a mi manera de ver, son parte de esa tendencia, de las nuevas tendencias del derecho internacional, que es justamente proteger a la persona fundamentalmente, y por eso han surgido las normas imperativas, ha surgido el orden público internacional, se ha flexibilizado el concepto de soberanía, de no injerencia, etcétera. Las sanciones van en esa dirección y paradójicamente quienes promueven el progresismo y el comunismo y toda esta cosa que van en avanzada son quienes se oponen al progreso del derecho internacional, porque yo creo que mientras más se forme, se consolide un derecho internacional en favor de la protección real de la persona, estamos avanzando en una sociedad, y en una sociedad que transita, como siempre hemos dicho, hacia una comunidad internacional, que es lo que tenemos que buscar en el futuro, y por eso es el papel de la Corte y de los órganos internacionales. Sí, yo creo que hay una documentación increíblemente abundante, detallada, en los informes del Examen Periódico Universal, el Consejo de Derechos Humanos, ni qué decir lo que hizo la Fact Finding Mission y lo que va a hacer ahora en septiembre, más el informe Bachelet, que vino para ayudarle y decirle, tienen que hacer esto, tienen que corregir aquello. Y lo ha dicho, pero no le hacen caso. Por ejemplo, digo, eliminen, desmantelen el FAES, y eso más bien lo premian y lo condecoran. También la OEA rindió un informe con un panel de expertos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha documentado esto desde el año 2002. Viene todos los años recurrentemente, más 3 informes especiales que ha hecho. La sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y ni qué decir lo que todos los días dicen los países a través de sus servicios diplomáticos, que abundan pues en material importante, inclusive lo que hicieron los 6 países remitentes de este asunto, ¿no? O sea que yo creo que va a venir para el nuevo fiscal una oportunidad de oro con toda esta documentación para abrir definitivamente la investigación. Obviamente se van a defender como se han defendido en el caso de Cabo Verde y todas estas cuestiones, que no nos va a dar tiempo de hablar de ello, lo dejaremos para otra ocasión, pero quería despedir ya el programa, Víctor, con un mensaje tuyo hacia los estudiosos del derecho internacional, del derecho penal internacional, las ONGs, las víctimas. ¿Qué le podemos decir frente a esta situación? Bueno, yo creo que tenemos que estudiar, difundir el derecho internacional penal, el derecho a los refugiados, el derecho a los derechos humanos, enseñarlo para mostrar que sí hay un ordenamiento jurídico capaz de lograr lo que todos queremos como comunidad, como sociedad internacional, como sociedad nacional, que es la lucha contra la impunidad, el castigo por los crímenes. No pueden quedar. Y yo creo que hay que tener confianza en la normativa que se ha establecido y seguirla mejorando y reforzando, en los órganos de control que se han creado y que funcionan a duras penas a veces por algunos principios todavía que son duros de vencer, y de la misma justicia internacional penal. O sea, hay mucho, y hay que tener confianza en este sistema, porque es lo único que tenemos en la mano para poder enfrentar la realización de estos crímenes en el mundo. Venezuela es uno, como decía ayer Blasim Brothers o alguien, Venezuela es uno de los casos que tiene, y no es todavía o creo que lo decías tú ayer, no es ni siquiera el más importante. O sea, es para todos. O sea, lo que estamos nosotros promoviendo con la justicia penal internacional es en favor de la comunidad internacional, y definitivamente una relación entre la paz, la seguridad, la estabilidad y los crímenes internacionales y la acción de la justicia penal. Bueno, Vitoco, muchísimas gracias, de verdad. Estoy seguro que tendremos oportunidad de conversar de nuevo. Queda pendiente el tema de Cabo Verde, sí, que es muy importante. Y este litigio que ya ha empezado sin que hubiese proceso del gobierno nacional, ya evidencia pues que están a derecho, en términos coloquiales están sub judice, como diría el brocardo, ¿no? Entonces, habrá mucha tela que cortar a futuro. Muchísimas gracias por tu tiempo y seguiremos conversando. Muy amable. Hasta luego. Abrazo. Muchas gracias. Un abrazo. Monitor de Derechos Humanos, con el abogado penalista Fernando Fernández. RCR presentó Buen Provecho. Síganos en Twitter como @RCR750, la radio que se ve.
RCR